como es ya cotidiano hacer alguna reflexión el día miércoles para concretar un estudio en sábado. Pero estaba yo pidiéndole a Dios el otro día en la noche, como suele ser a veces costumbre, que yo le pida al Señor qué quiere Él que nosotros conozcamos. Y hay situaciones en las que pues el mundo actual está y que no tiene pues gran diferencia a lo que Dios en el tiempo de sus profetas veía en los seres humanos. Recuerda que dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los hombres a través de sus profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pero también el mundo y la humanidad está acoplada a cierto sistema ya crónico de pecado que viene de muchos años atrás. Y vemos una nación que pues en los subtítulos bíblicos varias veces dice una nación pecadora. Y uno piensa que solamente es una nación que estuvo en el tiempo de los profetas. Pero si volteamos a nuestra nación, pues actualmente también hay muchas cosas semejantes. Entonces mira, vamos ahí al libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 1. Si tú tienes algún título como aquellos que apuntan, yo le pondría a este estudio cómo desagradar a Dios y perder la vida eterna. Y mira, en el capítulo 1 de Isaías, en el versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y dice: oíd cielos y escuchar tú, tierra, ¿por qué habla Yahweh? Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dime tú, ¿cuántos papás de familia conoces así? Que dicen: yo crié hijos, los engrandecí y ahora ya se rebelaron contra mí. Y hay señores que han sido golpeados por sus hijos y los han sacado de sus casas. O sea, casos que conocemos de viva voz, o sea, hemos compartido esas cosas. No lo decimos así nomás porque lo digan las estadísticas. Claro que el hombre no es igual que Dios, pero de todos modos hay una semejanza allí. Dice: el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces tú ves que este conocimiento que dice el Señor que no tienen las personas, digamos, nos pone como unas personas menos inteligentes que los animales, ¿sí? Porque dice: el buey conoce a su dueño y el asno, o sea, nos pone menos inteligentes que los burros. El asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, si tú te das cuenta que este contexto bíblico del tiempo de la profecía de Isaías, pues actualmente no es distinto. Actualmente hay mucho aferramiento al pecado, a la idolatría, a la filosofía humana, a los puntos de vista de grandes personajes para poder conducir los destinos de las mayorías.
Y en Isaías 5, versículo 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Si tú te das cuenta, las prédicas pasadas, cuando vimos cómo Nabucodonosor vino a apoderarse, a destruir la ciudad santa y llevarse a todos cautivos por no haber hecho Josías lo bueno delante de él, fue llevado al cautiverio. Y dice Isaías: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque así dijo el Señor, 70 años de cautiverio. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. O sea, el Señor dice: aquellos que han creído que se pueden envanecer para contender contra Dios e imponer su sistema de maldad, han fracasado. Todos han fracasado. Y grandes imperios han fracasado. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Ahora, Dios se ha puesto a través del tiempo a controvertir con el pueblo a través de los profetas y a tratar de decirles qué es lo que tienen que hacer. Y les ha dicho: oigan mi palabra, oigan lo que yo digo, porque lo que ustedes hacen no es correcto. Dice el libro de Oseas, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1. Dice: oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, permanece esto, prevalecen estas cosas. Y homicidio tras homicidio se sucede. Y yo estaba viendo también en estos últimos tiempos la oración de mi hermano que anda por acá viajando por las ciudades de México, y nos manifiesta que está la cosa dura. Pero dime tú, ¿qué es lo que está ahorita en crítica, dijéramos así, sin meternos en cuestiones políticas que no nos tocan? La crítica más fuerte a los gobiernos últimos ha sido la mortandad. Desde hace 3 o 4 sexenios, para atacar a los gobiernos, ponen cifras de muertos, cientos de miles de muertos en México. Y actualmente es una de las cosas que tienen al gobierno, a los gobiernos en el mundo en caos. En Israel, una guerra con los palestinos, en Ucrania, en México el narco, en Latinoamérica el narco, todas esas cosas. Dice aquí: homicidio tras homicidio se suceden. Y dice el Señor que no tiene solamente el contexto de estar discutiendo con su pueblo Israel, sino con las naciones de toda la tierra. No solamente con el pueblo de Israel. Pero dice: contiende con los moradores de la tierra. No tan solo con su pueblo, porque no hay verdad. Es poca la gente que tiene amor a la verdad. La verdad se trata de ocultar. La mayoría de gente camina a través de mentiras y de imagen, de esto que le llamamos el doble lenguaje o la doble moral. Ante la sociedad ser unos y en la intimidad otros. Perjurar
Dice que perjurar, mentir y matar son cosas que prevalecen. Hurtar y adulterar prevalecen. Ante Dios el adulterio como poner otros dioses delante de Él. Y entre seres humanos, pues adulterar quiere decir engañar a sus esposos o a sus esposas, las personas, y tener relaciones íntimas con otras personas. Pero ¿por qué Dios pone esa palabra como el lenguaje que usa a partir de que su pueblo y las personas se concentran en la idolatría, por ejemplo? Idolatría hablada de todas maneras. La idolatría con las imágenes, la idolatría con la hechicería, con los muñecos, con la adoración a las cosas que no son Dios, a las criaturas. Hay gente que adora elefantes, gente que adora serpientes. Dios es ajeno, adulterio. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia que va a estar vestida de blanco en las bodas del Cordero con Cristo Jesús. Por eso se habla de adulterio en su pueblo, que debiera de ser la novia que espera al esposo. La desposada, dice, no la novia. Bueno, entonces, el adulterar y el hurtar prevalecen y el homicidio tras homicidio se suceden. Esto está hablado desde la época de Oseas, actualmente es muy similar, es lo mismo. Todas estas cosas están en la tierra todavía para estorbar a las personas al conocimiento de Dios. Entonces dice también ahí en el 6, versículo 6 y versículo 7, igual de Oseas 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces le habla a los reyes y a los encargados de los pueblos y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y dijo el Señor respecto de cómo había levantado Él su reino y a los reyes. Dice, conforme a su grandeza, porque cuando fue dada la tierra y empezó la prosperidad de parte de Dios, fueron grandes las naciones. Pero dice, conforme a su grandeza, sí pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Y tú te das cuenta de lo que vimos respecto de del sometimiento al pueblo de Israel a partir de la esclavitud en el reino de Nabucodonosor. Amén. Ahora, esto que habla el Señor dice, conforme a su grandeza pecaron contra mí. Nosotros tenemos una manera de pensar en grandeza que es la gente que tiene posesiones, dinero y poder. Son lo que hacen grande en este mundo a la gente. Los grandes reinos son reinos poderosos, ricos, con terreno, con casas, con oro. Cuando una persona aparentemente, cuando el hombre tiene todo, tú lo puedes ver ya en tu casa, leerlo, el libro de Job, en el capítulo 21, yo nomás te voy a leer un par de versículos, te encargo que lo leas. Cuando el hombre tiene todo a su favor, tiene propiedades, tiene todo, dice el libro de Job en el versículo 14 y 15 del capítulo 21, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Si tienen todo. O sea, como tienen todo, dicen, ¿qué le puedo pedir? Si tengo todo. Dinero, casa, poder, todo lo que pudieran haber tenido los grandes de aquellos tiempos.
esposas muchas, concubinas otras, terrenos, ganado, oro, vestidos, capacidad de decidir sobre la muerte y la vida de las personas. Dicen a Dios, apártate de nosotros, ¿por qué queremos nosotros tu conocimiento? ¿Cómo para qué? Entonces dice la Escritura que el reino de Dios no es material. El reino de Dios no es material. No es lo que vemos. Y entonces tú te vas a dar cuenta que esta postura que te voy a mostrar en el Nuevo Testamento es la postura con la cual muchas personas han perdido su salvación, su comunión con Dios, su espiritualidad, su bondad, la posibilidad de ser buenos, de ser agradables, de ser agradecidos y de amar al prójimo. Te voy a explicar. En Mateo 19, versículo 16 al 23, está la historia del único varón en la tierra al que se le prometieron tesoros en el cielo, que es el joven rico. O sea, a ningún otro está escrito en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, que se le haya prometido Dios en persona, en Cristo, tesoros en el cielo. Y entonces la historia está así, dice, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Ya se estaba dando cuenta de que había una clase de vida que no es de esta tierra. Ya preguntaba, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Quiere decir, a veces tú has oído por la historia que ha habido películas que han tratado de personajes que han querido comprar la juventud y la vida eterna y no envejecer, como el retrato de Dorian Gray y cosas así. Siempre la gente no quiere envejecer y quiere seguir viviendo, el anhelo de vivir. Yo no sé si en el corazón de este varón estuviera ese tipo de idea. Por el contexto de lo que te voy a leer, no estoy basándome en suposiciones, sino que dice aquí, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. A nosotros nos está diciendo que el Señor Jesucristo nos dice que uno de los caminos que va a diseñar Él, sendas rectas delante de Dios, construidas por nosotros, levantando nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas, es para ganar la vida eterna, guardar sus mandamientos, cumplir el mandamiento de amor. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Entonces le dijo, ¿quieres entrar a la vida eterna? ¿Quieres entrar en la vida eterna? Guarda mis mandamientos. Mira, si él se hubiera quedado callado, por su propia boca el pez muere. Ya, yo hubiera sido salvo. ¿Por qué? Porque él mismo le dijo, ¿cuáles? Y entonces dijo el Señor, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice, no matarás, no adulterarás? Quiere decir que debes de dejar de hacer lo que en el libro de Oseas Dios controvertía con las personas de la tierra y les decía, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y entonces mi pueblo fue cautivo por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De conocimiento de Dios, del carácter de Dios. Porque Dios dice, si tú haces pecado vas a morir. La paga del pecado es muerte. La gente no conoció a Dios, pensó que no era Él, cometieron pecado y por poco se mueren. O muchos murieron en el desierto, como 20,000, el día que lo tentaron.
Y después acuérdate que dijo el Señor, de los que tienen 20 años para arriba, van a morir. Y los que tienen 20 años para abajo van a vivir 40 años dando vueltas. En vez de ser 40 días, un día por cada año en el desierto. Amén. Entonces fíjate lo que dice el Señor. No adulterarás, no hurtarás, no matarás. Quiere decir, deja de hacer lo malo. Estaba descrito en el libro de Oseas. Ponte a hacer el bien, guarda mis mandamientos. ¿Y por qué dijo? Dice, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por no quedarse callado el joven rico, envanecido en sí mismo, dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir que a lo mejor ya no era un hombre muy joven, pero ahí le pusieron el joven rico. O posiblemente quiso decir desde mi niñez hasta su juventud. A lo mejor era un joven ya maduro o un joven adolescente, no sé, pensemos. Pero mira, dice, ¿qué más me falta? Como diciendo, pues, yo ya soy salvo, ¿no? Eso lo he cumplido. Si no hubiera hablado la boca, cuando Dios le dijo en Cristo, guarda mis mandamientos si quieres entrar a la vida eterna, y se hubiera quedado callado, hubiera dicho, sí, Señor, ya, se hubiera acabado. Pero este hombre todavía envanecido, por eso aguas, cuando uno se presente a otra persona, no quieras presentarte tú como el que tú sí obedeces y eres más que los demás, eso es peligroso. ¿Quién puede ser más que nadie? Si dice el Señor que de lo vil y menospreciado nos sacó Dios, mejor hay que estar tranquilo, no envanecerse. Yo sí cumplo los mandamientos, yo sí esto, yo sí lo otro. Dice el Señor, cuando dijo él, ¿qué más me falta? Todo esto ya lo hice. Y Jesús, sabiendo entonces el corazón, lo puso en jaque, dijéramos nosotros. Ah, bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿Cómo andaba el Señor? Sin casa. Decía, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Cristo no tuvo palacio, no tuvo nada, anduvo en casas, durmiendo en el campo. No le interesó ser un rey con riquezas como los reyes de la tierra. Este hombre, cuando vio esa confrontación en su corazón, oyendo la palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero como nosotros no somos ricos, yo lo he dicho varias veces en varias predicaciones, ni somos como don Carlos Slim, ni tenemos yates en Acapulco, ni en Europa, ni tenemos casas aquí y allá. ¿Cuál es lo que a nosotros nos estorba para poder tener la vida eterna? Y no tan solo ser salvos por no cometer pecado, sino cómo podemos hacer ahora para ser perfectos y dejar todo para seguir al Señor, o sea, vender todo, y no hablando a lo mejor de propiedades, sino dejar todo lo que te estorba para seguir a nuestro Señor. ¿Cuáles son tus dioses? ¿Cuál es tu propiedad? ¿Cuál es tu reino que te atora? Y te digo esto porque Dios en las noches, luego cuando yo analizo la situación de las personas que conozco y que desafortunadamente están en un dilema de cómo seguir a Dios, por los afanes y por la riqueza, pero otros por la droga, otros por el alcoholismo, otros por sus adulterios, otros por sus fornicaciones,
otros por sus trastornos alimenticios, por sus depresiones, por muchas cosas. Pero dice la persona, ya no habló la boca, sino dice, oyendo el joven, se fue triste. Tan tristes porque no pueden dejar su pecado, lo que los va a matar. Este hombre ya nunca se volvió a saber nada en la escritura, ni se tuvo memoria. No se sabe si después se arrepintió y siguió a Jesucristo, no se sabe si se perdió y se murió con sus riquezas ahí. No se sabe ya nada. Pero tiene una característica esto, de parte de Dios. Dios le dijo, deja todo y vete. Vente, sígueme. Pero cuando el joven no dijo nada, sino que oyendo se fue, el Señor ya no lo fue a seguir. Ni le pidió, oye, pues piénsalo bien, mira. No. Nada más dijo el Señor, ¿ya ves? Qué difícil es entrar al cielo, al reino de los cielos, al que tiene posesiones en esta tierra. Las posesiones puede ser que no sean reinos. Nosotros no tenemos, la mayoría de mexicanos, y pienso que la mayoría de la población del mundo no tiene grandes propiedades por las cuales dejar a Dios, porque hay mucha gente muy agradecida que se ha convertido a Dios precisamente por lo que tiene, porque ha visto que es una dádiva de Dios. Pero nosotros tenemos una promesa del Padre que dice, de parte de Jesucristo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, y de todos modos estarás con Dios. Imagínate que este señor, este joven, no supo entender eso. De todos modos, lo mismo que le pasó a Abraham, lo mismo que le pasó con Isaac, lo mismo que le pasó a Job, lo mismo que le pasó a varios, que Job terminó diciendo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Si este hombre dijo que desde joven, desde niño, había guardado los mandamientos, y si era judío, seguro o muy seguro conoció la historia de Job. Porque antes no había Nuevo Testamento, solamente estaba la antigüedad. Entonces, ¿cómo no dijo eso? Yo lo vendo, ni modo que Dios no me dé otra vez. Se lo doy a los pobres y sigo a Dios, que es el dueño de todo. Y digo esto porque dijo el Señor, ¿por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? ¿Quieres, si estás reconociendo que yo soy Dios en carne? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esas cosas? Que no queremos dejar algo que de veras es intrascendente para el reino de Dios, y que después nos damos cuenta y dices, híjole, Señor, desde la primera a una voz hubiera yo obedecido. Quiere decir que Dios ha tenido misericordia de muchos de nosotros cuando no hemos querido dejar las cosas que Él sabe que nos van a hacer daño. Pero si ya aprendiste, y si ya aprendimos de este contexto en el cual Dios viene discutiendo con las naciones y con su pueblo, una nación pecadora desde los profetas, y habiendo Dios muchas veces hablado a los profetas y con los profetas diciéndoles arrepiéntanse, conviértanse, y el pueblo ha hecho lo que quiso con sus ídolos falsos, ahora pues no es diferente. Pero ahora nosotros podemos aprender que si queremos ser perfectos, no tendremos que tener en nuestro corazón nada que nos impida decirle al Señor sí, a una voz, al Señor, a su palabra, no a la voz de los hombres que predicamos o que predican. Porque muchas gentes tuercen la escritura para manipular a la gente. Y yo no necesito manipular a las personas para nada. Pero yo sí necesito que Dios, por su Espíritu Santo, me diga a mí lo que tengo que hacer y cumplirlo respecto de su palabra. No estoy yo por hombres. Porque dice también la Escritura, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Jesús, yo soy de... No.
Somos de Dios. Las personas que todavía se sienten parte de identificarse con personas están equivocadas. Los pastores no somos nada. No le van a rendir cuentas a un pastor, sino la palabra es lo que debe gobernar nuestro ser. El que predica, pues mira, una vez le predicaron a un rey ahí para que se destorciera por medio de una burra. Le habló al hombre ese, un burro, y ya le dijo, oye, párale. O sea, Dios puede predicar. Acuérdate que dice la Escritura, si yo no hablo, las piedras hablarán. O sea, Dios puede hablar. Dice, puede sacar a hijos de Dios de las mismas piedras. No te creas hijo de Dios. Yo soy predilecto, no. Porque Dios puede sacar hijos de Dios de las mismas piedras. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que si el joven rico oyó la palabra, no te vayas triste y quedarte con tus posesiones que te estorban, sino alégrate, deja todo. En este tiempo es muy difícil que alguien venda toda su casa, que Dios le diga, vende todo hasta el último de tus zapatos y vete. Pero si te dice de tu corazón qué hay que estorba, cuál es lo que te estorba a ti para seguir a Dios tal como dice la palabra. Y mucha gente no entiende que no es porque Él quiera, sino que cuando Dios quiso los llamó y no quisieron, ahora Dios no los permite venir a sus pies. Entonces entendemos que no es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Y a mí me llegaron a decir eso, ahora sí quieres, Benito, no, sí, ahora sí, papá, ahora sí quiero, ya sentiste los palos de Dios. Y no, yo ya entendí ya. Cuando está uno a punto de morir por el pecado, y de morir en verdad, por accidentes o por ser muerto, o por andar ahí en pasos que no convienen a la obra de Dios. Entonces, entiende, si vemos espiritualmente, dice, de cierto te digo que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Pero un rico de esta manera, el que se fue triste porque prefirió lo que poseía que a Cristo, que a Dios. Aguas con el dinero, aguas con las relaciones humanas. El que ama más a padre, madre, hijos, que a mí, no es digno de mí. Ahí está el joven rico. Pero ¿cómo voy a dejar de amar a mi mamá? No, si no se trata de eso. Se trata de que ames a Dios primero sobre todas las cosas. Y después Dios te regresará como a Job todo lo que tenías. Pero si eres cómplice del pecado de la gente, de tu familia, de los que trabajan contigo, ten cuidado, porque estás propiciando la perdición de las personas. Lo que está mal hecho. Quítate de ahí. Dice la Escritura, sal de en medio de ellos. Sal. No quiere decir que te salgas al monte a construir una ermita. No, quita tu corazón. Entonces confronta a las personas sobre lo que tú sabes que tienes que hacer. Esto no se hace, yo no participo, punto. Y las consecuencias que sean, Dios ni modo que no te proteja. La gente que participa de mentiras de otros, les oculta, guárdame el secreto, ¿no? Pues ¿cómo guárdame el secreto? Es el demonio eso. No, en el momento hay que decirle, mira, aquí no hay secretos. Aquí el secreto lo tiene que saber la autoridad. Y decíamos mi esposa y yo, pero no para criticar, no para juzgar, ni para condenar, sino para sacar a la luz las obras del demonio y salvar las almas de la gente. Amén. Porque el demonio lo que quiere son los secretos. Pero ¿dónde se van a esconder? Que Dios no los vea. Y en el día del juicio de Dios todo va a salir a la luz. Y entonces va a ser la vergüenza, el ay y el crujir de dientes. Más vale ser transparente. En lo que a ustedes toca, dice el Evangelio, estar en paz,
con todos. Y estar en paz es no participar en el hundimiento ni la perdición de nadie. Yo no voy a participar de tu perdición si te guardo un secreto. Yo voy a hablar y vamos a orar, porque no se va a hablar para condenar. No, la condenación es del demonio también. ¿Por qué te digo esto? Porque dice el Evangelio que Cristo vino al mundo no a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Entonces nosotros los siervos, nosotros los hijos de Dios, tenemos que saber las cosas para evidenciar, sí, el pecado, pero no para perder a las personas, ni juzgarlas. Cuando estaba la adúltera a punto de ser apedreada, ¿qué dijo el Señor? Al último le dijo, ¿dónde están los que te acusan? No, pues ni yo te condeno. Y si Cristo no condena a la gente, ¿yo quién soy? Nadie. Pero no voy a participar de su perdición. Eso es amar al prójimo. Eso es dejar las posesiones. No participar de la perdición de nadie. Es que para que no sepan, ¿y Dios no sabe? Yo pregunto. Si Dios conoce hasta los cabellos, ¿cuántos tenemos? Y decía por ahí un mesiánico judío, decía, y hasta sabe cómo se llaman cada uno. Ya es cuestión de su interpretación, ¿no? Pero dice la Escritura, Él sabe cuántos cabellos tenemos. Entonces, ¿cómo no va a saber? Una de las posesiones más fuertes que hay acá es que el demonio tiene, a través de guardar en la caja de los muertos los secretos del pecado, perdida a la gente. Perdida. Pero dice, lo que tú ocultaste de noche, Dios lo sacará a la luz en la mañana, y lo que tú hablaste en secreto, Él lo publicará en las plazas. Siempre se sabe. No sé si te das cuenta, pero hay gente que peca, oculta su pecado, y al rato viene por ahí alguien y me dice, oye, fíjate que esto y esto y esto. Ah, bueno, sí, hay que orar. No hay que condenar a la gente. Pero Dios te dice, ¿por qué? Porque por el bien de la gente, para que salven sus almas, tú necesitas ser alguien que no tenga nada por lo cual te entristezcas para seguir al Señor. No te vayas triste porque tienes muchas posesiones. Porque una de las posesiones que puedes tener es una posesión demoníaca, no riquezas. Entonces, que no sea difícil para nosotros entrar al reino de Dios, sino que sepamos que Dios es bueno, que no hay nadie más bueno que Él, y que si queremos entrar a la vida eterna, guardemos sus mandamientos, y si queremos ser perfectos, hagamos obras de amor de parte de Dios. Ya sabrás tú de qué te desprendes para ayudar, sabrás tú qué vendes para ayudar, sabrás cómo, y entonces Dios comenzará en ti a hacer las obras por fruto de tu fe, y no hacer obras para quererte ganar al cielo, porque la gracia es gratuita, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua yo te doy gracias por esta palabra que prepara el terreno, Señor, porque nos has mostrado todas las características de las cosas que a ti no te agradan en la tierra, por las cuales tú has derramado también tu juicio sobre la tierra, sobre Sodoma, sobre Gomorra, en el diluvio. Pero ahora, Señor, tenemos una promesa, que si obedecemos tus mandamientos, mostremos también por ello el amor a ti, que te amemos sobre todas las cosas. Querrá decir que te obedeceremos sobre todas las cosas, más que a nadie, a ningún ser humano. Sí. Pero requerimos de tu Espíritu Santo, Señor, porque tu Espíritu Santo es el único que puede conviccionar, es el que nos va a enseñar, dijiste tú, el que nos enseña hoy, el que nos revela tu Escritura, el que nos inclina a orar, el que nos inclina a buscarte de madrugada, el que nos invita todo el día, de todos los días, a observar las zorras pequeñas, a renunciar al pecado, a la tentación.
y el que nos puede llevar a la puerta estrecha y a la vida eterna eres tú, Señor. Ayúdanos a amarte obedeciendo. Ayúdanos a separarnos de toda propiedad, de todo sentimiento, de todo pensamiento que nos ataque y que nos quiera convencer que el faltar a tus mandamientos nos dará algo bueno. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene de ti, viene de lo alto y viene de tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos o mis hermanas, en donde quiera que estén, y los que estamos aquí, con tu Espíritu Santo para seguir caminando día a día conforme a tu palabra, Señor. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias. Amén. Amén. Y amén, Señor.